Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la importancia que resulta ser el historial crediticio en los empresarios cafeteros. Trajimos este tema al podcast porque muchas de las empresas que asesoramos y muchos colegas del sector se preocupan mucho por el producto, por la logística, por la maquinaria, por todo eso y al final dejan como la parte financiera y la parte de financiación y historial crediticio y de ese capital de trabajo como de último y luego están desesperados y llegando, mejor dicho, a fin de mes ahorcados. Entonces la idea es que conversemos de este tema tan importante para todos los actores de la cadena de valor del café. Juanfe, ¿por qué es importante la planeación financiera en un negocio de café? Pero antes de que nos cuenten, los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en YouTube y si nos están escuchando, se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify. El negocio del café en su esencia es un negocio financiero porque hay muchas particularidades en la cadena de suministro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el café al productor en el 99% de las negociaciones se hace de contado. Y de ahí en adelante se empiezan a tener una serie de plazos que dependiendo de la política financiera que tenga cada empresa, pues va a ser menor o mayor y ahí es donde hay que tener muy en cuenta esa planeación financiera. Y en el caso del productor también es vital porque la mayoría de los productores funcionan con créditos porque normalmente las cosechas no son permanentes sino que se dan 2 veces al año o una vez al año y ese abastecimiento, ese capital de trabajo normalmente se hace con préstamos, con bancos o con inversionistas. Entonces, si no tenemos una planeación financiera, si no tenemos un asesor financiero muy claro y muy estratégico, pues vamos a tener muchas dificultades en la operación de nuestras compañías. Y es que el tema no es exclusivo para caficultores. Yo creo que de este tema de educación financiera poco y nada se habla en toda la cadena productiva del café. Juanfe, pero ¿qué elementos debería tener esa planeación financiera en cuenta? O sea, el 1, 2, 3 que no son negociables a la hora de hacer una planeación financiera. Bueno, primero es que todas las negociaciones que se hagan en las compañías, ya sea ser productor, comercializador, tostador o tienda de café, se deberían manejar como proyectos, tener muy claro cuál va a ser la inversión inicial, cuál va a ser el plazo que se tiene para la recuperación de esa inversión, si es necesario prestar ese dinero, cuáles van a ser los intereses, cuál va a ser la utilidad final de ese negocio y qué tenemos que hacer para que ese dinero que estamos invirtiendo efectivamente retorne con la utilidad que necesitamos para seguir avanzando y seguir creciendo. Y también tener unos estados financieros que nos permitan hacer ese apalancamiento y ese crecimiento continuo de las compañías. Por eso hay que tener un asesor financiero y un asesor contable trabajando de la mano o que el mismo profesional que nos esté apoyando en esa labor pues tenga los dos componentes muy claros, que sea muy buen asesor contable pero que tenga una visión financiera que nos permita apalancar esos proyectos y ser muy claros en cuánto voy a invertir, cuál va a ser el tiempo y la tasa interna de retorno de esa inversión y cuáles van a ser las actividades que tenemos que soportar y por cuánto tiempo. Y de hecho nosotros trabajamos por proyectos en la Vibe y nos ha gustado mucho esta metodología porque nos permite tener como un paneo global de cada proyecto, qué línea de negocio está siendo rentable para la empresa, qué línea de negocio no lo está haciendo tanto, pero es estratégica tenerla. Entonces creo que todos estos elementos nos permiten realmente tener una estrategia sólida de crecimiento para la compañía. Juanfe, hablando de otro tema, ¿por qué es tan importante que tengamos un historial crediticio limpio al día y que sea saludable?
no hay que negar que los préstamos y la imagen que tengamos con los bancos es fundamental para este negocio. Porque si vamos a desarrollar un proyecto nuevo que sabemos que tiene mucho potencial, pero no tenemos el capital, pues la primera vía que podemos tener ese recurso es el banco. Y si tenemos unos estados financieros limpios, muy bien estructurados, con una muy buena planeación y con unas características atractivas para el sistema financiero, con toda seguridad vamos a tener esos créditos aprobados para desarrollar esos proyectos. Lo que sí es fundamental después de tener esa claridad en los estados financieros es que los cálculos de esos préstamos tienen que ser a la medida. Siempre tenemos que estar seguros que el interés que vamos a pagar por esos créditos va a ser mucho menor de la utilidad que vamos a obtener con el negocio que vamos a desarrollar, y tener unos controles muy juiciosos en la ejecución de ese proyecto para que esas deudas sean deudas positivas y deudas que efectivamente sean benéficas y sean positivas para la compañía. Porque también hemos visto muchos casos que hacen préstamos sin ninguna planeación financiera y resultan pagando muchos más intereses que lo que logran recuperar de esa inversión. Y también tiene que ser uno muy preciso en el tiempo en que solicita este tipo de préstamos, porque a veces se hacen para negociar buenos contratos que se pagan a 60 o 90 días y los créditos están a menor tiempo, o si es que los van a extender, la tasa pues sube. Entonces es muy importante que los empresarios cafeteros tengan en cuenta este tema de tiempos para que coincidan y realmente siga siendo rentable el negocio y no se haga simplemente porque vean a la compañía. Y también esa planeación financiera, con lo que dices Nayi, es importante tenerla en cuenta en el momento de las negociaciones con los clientes, porque hay clientes que tienen plazos muy largos de pago de las facturas. Entonces tenemos que calcular muy bien el costo de ese dinero en el tiempo, porque recuerden que en el caso nuestro, que somos tostadores, tenemos que pagar el café de contado. Y si tenemos un cliente que nos va a pagar a 60, 90 días, pues tenemos que hacer el cálculo de cuánto vale ese dinero que invertimos en el café, en el procesamiento, en el tueste, en el empaque, en la logística, para que la cotización que pasemos tenga en cuenta esos plazos tan largos de pagos de esas facturas. Y no quedarle mal a las entidades financieras, porque al final del día todo eso va en contra de ese historial crediticio que queremos mantener como limpio, que sea una muy buena carta de presentación de la empresa para futuros préstamos. Entonces, por eso la importancia del tema de tiempos. No sé si se me queda algún otro elemento que queríamos tratar el día de hoy acá, Juanfe. Como empresarios cafeteros, siempre tenemos que tener ese aliado del sector financiero de nuestro lado, porque no estamos exentos de ninguna eventualidad, o cuando se nos presente una oportunidad y tengamos que fondear la empresa para desarrollar esos proyectos nuevos, pues los mejores aliados van a ser esos bancos, y para tenerlos ahí dispuestos a prestarnos ese dinero, pues tenemos que ser muy juiciosos por un tiempo determinado y desde el inicio, ojalá, de la compañía, para que cuando vean el crecimiento, para cuando vean esos estados financieros, pues tengan toda la confianza de generar esos préstamos para el desarrollo de esos nuevos proyectos o para sortear alguna dificultad que estemos teniendo. Y es tan importante el tema financiero, Juanfe, ya para finalizar, que de hecho en la Feria de las K vimos varios cubículos de entidades financieras que estaban presentes en la feria, y eso es raro porque usualmente estamos esperando que se vean temas de tendencias, temas de alimentos que acompañan al café, por supuesto café, métodos de preparación, baristas, competencias, pero tener a las entidades financieras directo en la feria,
ofreciendo nuevos productos y servicios para el sector cafetero, nos da una señal de la importancia que reviste este tema financiero y de mantener pues un historial crediticio limpio. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de la Vibe. Este espacio es de ustedes, pueden hacer las preguntas que quieran, pueden hacer los comentarios. Si les está gustando el contenido que estamos haciendo, nos gusta mucho saber que eso está pasando, entonces la mejor vía para que nosotros nos demos cuenta de eso es primero que se suscriban y que dejen sus comentarios en la parte inferior de cada episodio del podcast. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Los bancos se preocupan mucho también por llevar no. Sean